Vamos ahora con el perro, lo mismo, ¿sí? Vamos a empezar con el perro de costado. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo. El perro, obviamente, tiene algunas estructuras diferentes, otras que pueden ser similares. Por ejemplo, en la cabeza, ¿sí? Le podemos poner un círculo para lo que es esta parte del cráneo, digamos. Pero el perro tiene un hocico más largo. El hocico le podemos poner así, como un cuadradito agregado, si queremos. O podemos directamente hacer que la cabeza sea un rectángulo que después vamos a dividir en otras partes más pequeñitas. Por ejemplo, les decía, a mí en lo que respecta al cuerpo, siempre me resulta más práctico hacer dos óvalos o dos círculos para lo que es pecho y cadera y unirlos, ¿sí? A mí me resulta más fácil. Hay gente o que le resulta más fácil de otras maneras. Las patitas, por lo general, las patitas de casi todos los animales las vamos a poder, cuando están así parados rectos, las vamos a poder representar o meter dentro de rectángulos, ¿sí? Con las patas de atrás nos pasa lo mismo que nos pasaba con las patas del gato. Las podemos, en este caso, hacer un triángulo. Y fíjense que eso yo lo hice también recién en el gato, que a esta voy a poner un rectángulo, pero no al final del triángulo, ¿sí? Voy a sacar la foto para que se vea mejor. No hago esto y acá la pata, ¿no? Sino que la pongo un cachito más de costado. ¿Por qué? Porque después, cuando estudien en algún momento lo que es la anatomía del animal, van a ver que las patas de los animales son diferentes a las de las personas, y bueno, como que ellos tienen tipo por acá la rodilla y por acá el talón, ¿sí? Entonces la pata se articula como así, y entonces haciendo esto tenemos ese doblez de rodilla por acá, talón por acá, ¿sí? Pero la idea no es complicarnos tanto con eso, pero sí entender que esto tiene como esta forma, ¿sí? Como que están pegaditos así y no así, ¿ok? En principio. Por lo menos para esta forma de dibujarlo, cuando están parados, pasa lo mismo con casi todos los cuadrúpedos. Sí, van a ver que en las patas del caballo pasa lo mismo. Bueno, y esta pata que se ve por atrás sería lo mismo. El triángulo llegaría como está por ahí y ahí estaría una parte que se ve. Acá, bueno, justo está de lado moviendo la cola, pero se la podemos hacer así. La cola esta, como es más peluda, la podemos hacer como con una media luna. Y las orejitas podemos hacer un triángulo ahí. Los ojitos en este caso los tiene como más cerraditos, ¿no? Pero imaginemos que tiene un circulito ahí y que después los párpados se los abrimos o los cerramos. Ahí está, queda medio robótico, medio extraño, pero bueno. Y después lo que decíamos antes, tenemos que unir todas las partes, la cabeza con el torso, estas dos partecitas ya están unidas y esto ahí, ¿no? Siempre que unimos más o menos redondeamos un poquito. Hay diferencias, ¿sí? Pero la base está ahí. Después, lo que les decía, si tomamos así la cabeza como un rectángulo y lo vamos separando en partecitas, esta partecita, este rectangulito que nos quedó acá, podría ser sería la parte de abajo del hocico. Si yo lo muevo así para allá, se abre
¿no? Y nos quedaría como con la boquita abierta, y un poco más parecido al de acá. Bueno, acá no la tiene tan abierta. Bueno, esto nos sirve de eso también, ¿no? Para poder ir articulando. Después, como les decía antes, cada uno va a encontrar formas que le van a resultar más útiles, así como a mí siempre me gusta hacer un círculo o un óvalo para el pecho y un círculo o un óvalo para la cadera y unirlos. Después cada uno en lo que hace a la estructura de la cabeza y demás, sobre todo a medida que ya se vaya metiendo más en el tema de la anatomía, ¿no? De cómo es realmente el cuerpo de cada animal, lo irá armando con las figuras y las formas que más prácticos les resulten para lo que quiera hacer. Pero bueno, ahí básicamente, acá estaría el hocico, la nariz. Ahí básicamente tenemos a nuestro perro. Este perro es un Golden Retriever. Después diferentes perros tienen diferentes formas del cuerpo y por lo tanto vamos a tener que acomodar las piezas de manera diferente y con diferentes proporciones. Bueno, fíjense lo que les decía yo, por ejemplo, qué pasa con la cabeza, que yo en este caso como base le puse un rectángulo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta línea de rectángulo yo acá la tengo toda recta y si yo pongo la foto no es así, ¿sí? Se ve claramente que esta parte del hocico está más baja que esta, ¿no? Acá hay como una curvita, una S que va y viene, ¿no? Esto de acá. ¿Sí? Entonces, bueno, vuelvo a decir lo mismo. Esta estructura es una base sobre la cual empezamos luego a trabajar, a pulir. Una vez que yo tengo esta base, empiezo, como hicimos recién con el gato, a ajustar los detalles. Por ejemplo, dijimos que el ojito lo tenía más cerradito, entonces se lo hacemos así. Dijimos que acá el hocico venía más abajo y acá tiene como esto, ¿no? Hacia la cabeza. El hocico por ahí también es un poquito más largo y hacia así. Y acá la boquita abierta hace como así, ¿no? Y acá viene la oreja. Y acá el cuello. Y acá después también influye el pelo, ¿sí? Fíjense que yo esta línea se la hice por acá, que es por donde iría el cuello, pero tiene como que le sale más pelo que le hace todo eso, ¿no? Toda esta curva. Acá le ponemos la lengua afuera, así. Ahí está. Bueno, y después también lo mismo que decíamos antes, ¿sí? La forma de las patitas de base, ¿sí? Le puse un rectángulo así, pero esto tiene estas curvas. Bueno, acá es más que nada pelo, sí, pero entra y sale un poquito acá donde apoya los dedos también. Tiene mucho pelo este perro, mira, ahí. Y acá lo mismo, ¿sí? Tiene al final, se engrosa como por los deditos. Esto es todo pelo, acá está marcado lo que sería el cuerpo real. Lo viene así, la cola se la inventamos así, más hacia arriba, más linda. Y todo esto, toda esta media luna que hicimos, ¿sí? Sería pelo. Bueno, y acá lo mismo, estos triángulos y rectángulos que pusimos acá son estas curvas y contracurvas que tiene ahí, ¿sí? Y esto que sale acá, lo mismo, así y así acá vendrían a estar los deditos. Y con pelitos porque claro, tiene pelo por todos lados. Bueno, ya está, ahí nos queda más parecido el perro. Y ahí tenemos nuestro perro. Entonces, en este caso, como hicimos con el gato, arrancamos partiendo desde una foto, analizamos la estructura con formas básicas y sobre esa estructura
nosotros podemos construir después, puliendo y ajustando los detalles, construimos el perro. Para trabajar sin referencia, si queremos hacer un perro desde nuestra imaginación, lo mismo que con el gato. Vamos a hacer un perro echado, ¿no? Digamos. En este caso yo voy a hacer un círculo para la cabeza, al cual le voy a agregar un cuadradito que me va a servir de hocico. Acá sí ya voy a hacer un perro cualquiera, ¿no? Un perro X, marca perro. Voy a hacer un óvalo para el pecho y un círculo para la cadera, ¿sí? Y los voy a unir de esta manera. Voy a ponerle una cola así. Y voy a poner un triángulo ahí. Y en este caso la pata así, porque va a estar como echado, ¿sí? Y acá le voy a poner un rectángulo así y el otro así. Y otro así, que va a ser una pata. Y acá tendría por aquí atrás el otro rectángulo así y el otro así de la otra pata, ¿sí? Y la otra pata de atrás no se la veríamos porque estaría tapada por el cuerpo. Y le vamos a poner dos triángulos así, ¿no? Este triángulo estaría por ahí atrás, que van a ser nuestras orejas. Entonces, círculo, óvalo del pecho, del tórax, círculo o un óvalo para la cadera, un cuadradito que me va a servir de referencia para el hocico, los triangulitos de las orejas. Si quieren podemos hacer así para que quede más simpático y más lindo. Le vamos a poner una oreja más para arriba y una para abajo, cosa que algunos perros hacen. Bueno, y acá la pata, que yo cuando estaba parado la tenía, se la hacía así, ¿sí? Acá se la voy a dividir en dos partecitas y pongo una así y una así, ¿sí? Haciendo como esto, como una V inclinada, ¿sí? O un signo de mayor y menor, ahí y ahí. Acá saldría la otra pata, que esta parte no se vería, ¿sí? Esta parte de arriba acá no la vemos porque estaría tapada por el cuerpo. Y acá yo le voy a poner un triángulo así. Y este, que yo les decía antes, este lo hacemos así. Este ahora lo giramos para allá y nos queda así, ¿sí? Como está acá, más o menos. Tengo esto, le voy a poner la referencia. Un ojito ahí y el hocico ahí y la boca estaría ahí. Entonces ahí tengo la estructura para mi perro y entonces empiezo a definir y a pulir. Acá le ponemos el hocico. Acá también lo mismo, ¿sí? Yo estoy inventando un perro, no existe este perro, no es de ninguna raza conocida. Es un perro imaginario. Ahí, con su orejita levantada. Acá está como doblando el cuello. Y dijimos que iba a estar como echado o recostado, ¿sí? Entonces ahí, esta sería como la parte de los deditos de las patitas. Acá tiene el cuerpo, acá asoma la otra pata de adelante, por detrás del cuerpo. Esto ahí y ahí. Ahí.
generalmente cuando se echan, como que esta pata queda medio de costado, ¿no? O sea, ahí estaríamos viendo como esto. Y la otra nos quedó por allá atrás. A ver, uy, se me fue. Que mejor un poco esto, ¿no? Esto en realidad vendría a ser así. Ahí. Y ahí, una cosa más o menos así. Y ahí está. Y acá la cola, que puede o no ser peluda. Va en cada uno. Listo, bueno, y ahí tenemos un perro inventado. Obviamente, como decía, hay que pulir, faltan cientos de detalles, bla. Pero es un perro básico, ¿sí? Un perro básico que construimos a partir de una estructura básica que hicimos con formas básicas, triángulos, cuadrados, círculos, óvalos. La idea es que entendamos qué formas podemos usar para construir la estructura, ¿sí? Lo que sería el esqueleto, digamos, no el esqueleto propiamente dicho, sino un armazón, ¿sí? Las formas que podemos usar para armar ese perro, el cuerpo de ese perro, y una vez que entendemos qué formas podemos usar y cómo van más o menos ubicadas en las proporciones, después ya podemos probar, ir probando de acomodar de una forma o de otra forma, valga la redundancia, esas formas para poder dibujar ese perro o ese animal en cualquier postura que queramos, ¿sí? Acá tenemos una vista un poco más complicada, ¿sí? Más interesante también. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá sí ya tenemos que empezar a pensar como en 3 dimensiones, ¿sí? Es decir, hay formas que las vamos a tener que pensar de manera tridimensional para poder acomodarlas bien y que nos salga bien el dibujo del perro. Nosotros podemos hacer un círculo para la cabeza, ¿ok? Pero a diferencia de antes, que por ahí hacíamos un círculo para la cabeza y le poníamos el hocico ahí, ¿sí? Y las orejas ahí, y entonces y el ojito ahí, ¿no? Y teníamos un perfil de un perro. Acá el perro está visto en un 3/4, entonces vamos a necesitar pensar un poquito ese círculo como una esfera con ejes, ¿sí? Que esta es otra cosa también que siempre enseñamos en el taller de Chibi, el tema de los ejes. Un eje vertical que nos va a marcar por dónde está pasando la mitad vertical de la esfera y en este caso de la cabeza, ¿no? En el caso de los chibis y de este perro. Y un eje horizontal que en este caso, ¿sí? Y donde esa cruz que quedó marcada nos va a indicar como la dirección a la cual está apuntando la cabeza de ese perro, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener los ojitos. Y esto es importante entenderlo, esta estructura, porque después, cuando nosotros giremos esa estructura para donde queramos, entender cómo funcionan esos ejes nos va a ayudar a que podamos direccionar hacia dónde queremos que esté mirando, ¿sí? Si está viendo de frente, si está viendo de perfil, si está viendo de 3/4 o si está 3/4 para abajo, 3/4 para arriba. ¿Sí? Entonces, de frente, por ahí tenemos esto, ¿sí? Nos sirve el círculo. De perfil, este eje vertical nos va a quedar en alguno de los lados, el horizontal va a quedar ahí y solo vamos a ver un ojito. Pero después ya cuando empieza a mover la cabeza, entendiendo que esto es una esfera, los ejes se curvan, ¿sí? No siguen rectos, siguen la forma de la esfera. Entonces se van a curvar para arriba o para abajo, según para donde esté mirando, y los ojitos los vamos a tener que acomodar en función de para dónde quede mirando esa cruz, ¿sí? Esta explicación rápida, pero
importante. ¿Por qué? Porque entender eso nos va a permitir después hacer acciones, ¿no?, para nuestros personajes, o en este caso para los animales, más complicados. No quiero extenderme mucho en eso, porque como decía, la idea hoy es las cosas simples, ¿sí? Pero muestro eso para que tengan una idea de que acá un poco las cosas ya cambian. ¿Lo podemos hacer desde lo bidimensional? Sí, pero hay cosas que nos van a costar un poquito más, porque tenemos que entender esa tridimensionalidad para poder conseguir que nos quede bien, ¿sí? Ahí tenemos la cadera, podemos tener un triángulo, ¿sí? Y acá esta patita se están yendo los deditos hacia atrás, ¿sí? Acá podemos tener el otro triángulo, y ahí, ¿sí?, el otro rectángulo. Acá podemos tener un rectángulo, otro, acá está el otro, ¿sí?, que esto es codos, ¿no?, antebrazo, y esto sería como la manito del perro. Lo que pasa que, por ejemplo, en este que está acá atrás, decía, si yo pongo así, uno así, y el otro así, y este así, ¿sí?, pero fíjense que los deditos están como apuntando hacia adelante, si no están ahí. Entonces esas son las cosas que tienen que ver ya después con la tridimensionalidad y las perspectivas. Pero bueno, de todas maneras ahí está también funcionando una estructura que podemos de manera simple armar, ¿sí?, reconocer. Me faltó esto. Acá lo mismo, acá hay todo un tema con la parte esta del hocico, pero en el peor de los casos podemos hacer otro círculo así, y le hacemos unos cortes ahí, ¿no? Pero bueno, acá se ve fácil porque tenemos la foto de referencia, ¿sí? Sin la foto, por ahí la estructura quedaría de otra manera. Pero fíjense en esto, que como acá el perro funciona bien, y acá la estructura queda como medio desarmada, ¿sí? Y es por esto que decía, de las perspectivas. Hay que empezar a pensar en otras cuestiones para poder llegar de esta estructura a esto, ¿no? No nos vamos a meter ahí porque nos llevaría muchísimo más tiempo del que tenemos. Pero nada, tengan en cuenta que incluso las posiciones más complicadas las podemos empezar a resolver con una estructura de base que después vamos a empezar a pulir como hicimos antes. Pero claro, acá ya hay que empezar a entender otra forma, ¿sí? Porque las patitas por ahí, en lugar de pensarlas así, como rectángulos planos, nos va a empezar a convenir a pensarlas como cilindros que se van a ver afectados por la perspectiva y el ángulo desde lo que lo estemos viendo, ¿sí? Pero nada, sepan que también con estructuras geométricas, más simples o más complicadas, ¿sí?, podemos lograr las diferentes acciones que le queramos hacer o posiciones que queramos hacer para nuestros animales.